No sabría decir exactamente cuándo empezaron las cosas a ponerse raras, pero sé que fue justo después de que nuestro pelotón cruzara el límite del bosque de Karstov. Éramos 5 soldados desplegados en una zona que, oficialmente, no aparecía en los mapas recientes. Nuestro objetivo era claro: patrullar una región montañosa abandonada al este, recuperar equipo de una unidad anterior que había perdido contacto y salir. Nada más. Pero desde que bajamos del helicóptero, el ambiente se sentía denso, como si el aire mismo estuviera podrido. No había viento, ni aves, ni siquiera insectos. Solo un silencio absoluto que te llenaba el pecho con algo que no sabías si era miedo o presentimiento. Avanzamos en formación, con el comandante Ruiz al frente. Yo iba en medio, justo detrás de Torres y Almagro. Cada paso entre los árboles crujía como si estuviéramos caminando sobre huesos secos. A mitad del trayecto, encontramos los primeros indicios de que algo iba mal. Una radio oxidada tirada en el barro, aún encendida, emitiendo un leve murmullo distorsionado. Ninguna voz, ninguna frecuencia clara, solo una especie de susurro persistente, como si alguien o algo estuviera hablando, pero en una lengua que ninguno entendía. Ruiz la apagó sin decir una palabra, y seguimos. Pero ahí fue cuando las sombras empezaron a moverse. Al principio pensé que eran nuestras linternas, que el bosque espeso creaba ilusiones ópticas, pero luego las vi, figuras, oscuras, alargadas y quietas entre los árboles. No se movían como animales, no hacían ruido, y lo más aterrador, parecían estar mirándonos. No respondían a la luz, no retrocedían, solo observaban. Almagro fue el primero en notarlo también. Dijo en voz baja: «¿Esas cosas están más cerca que antes?» Ruiz nos mandó a callar, pero sabíamos que no eran imaginaciones nuestras. Llegamos a un claro donde se suponía que debía estar la estación de comunicación abandonada. Pero no había edificio, solo ruinas carbonizadas, como si algo hubiera ardido ahí hacía décadas. Y sin embargo, el suelo aún humeaba. Torres se adelantó para revisar una pieza de metal semienterrada, y fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Un alarido agudo, inhumano, que no venía de ningún lado, y de todos al mismo tiempo. Las linternas parpadearon, la radio de Almagro se encendió sola y empezó a emitir un mensaje en código Morse, aunque nadie la había tocado. Ruiz intentó mantener la calma, pero su mano temblaba. Yo sentí un frío recorrerme la columna vertebral cuando una de las sombras cruzó rápidamente entre 2 árboles, justo frente a mí. No emitía sonido, no tenía rostro, solo una silueta delgada, larga y completamente negra. Pero lo que veríamos después cambiaría todo. Nos reagrupamos instintivamente tras ese grito que nos sacudió los huesos. Ruiz vociferó órdenes que apenas escuchábamos, porque todos estábamos paralizados mirando hacia el mismo punto. Una figura encorvada, semitransparente, se alejaba lentamente entre los árboles, arrastrando algo, o a alguien. Corrimos tras ella sin pensar. No sabíamos si era uno de los nuestros, si alguien había sido arrastrado, o si simplemente nos estaban guiando hacia una trampa. Cada paso era una puñalada al instinto de supervivencia, pero el entrenamiento militar seguía imponiéndose sobre el pánico. No podíamos dejar a nadie atrás. No otra vez. El sendero nos condujo a un claro aún más abierto, una especie de pradera que no aparecía en nuestros mapas digitales. Estaba iluminado por una luna inmensa que colgaba en el cielo de forma antinatural, demasiado baja, demasiado redonda. Era como si la atmósfera misma estuviera distorsionada en ese lugar. Al centro del campo había tiendas de campaña destrozadas, cajas de munición oxidadas y cuerpos. Dios, los cuerpos, docenas, algunos en estado de descomposición avanzado, otros que parecían haber muerto solo minutos antes. Y lo más perturbador, todos con las pupilas completamente blancas,
y las bocas abiertas como si hubiesen gritado algo antes de morir. Uno de ellos llevaba el mismo uniforme que nosotros. Ruiz se acercó a uno para revisarlo. Le sacó la placa del pecho y palideció al instante. Este tipo es yo, susurró. La identificación era exactamente igual a la del comandante. Nombre, código, foto, todo. Almagro se persignó. Torres vomitó. Yo no podía moverme. Sentí como si el tiempo se hubiera doblado en ese lugar, como si estuviéramos viendo nuestro propio futuro. Ruiz quiso encender una bengala para marcar la zona, pero el encendedor simplemente no funcionaba. Ninguno de nuestros dispositivos respondía ya. Las radios, los relojes, las armas, todo estaba muerto. Y justo cuando intentábamos entender lo que estaba pasando, el cielo cambió. Las nubes comenzaron a moverse rápido, demasiado rápido, girando sobre nuestras cabezas como un remolino de tinta negra. El aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. Y entonces una figura descendió del cielo, no volando, sino cayendo lentamente como si flotara entre dimensiones. Era alta, deforme, con una especie de máscara tribal metálica cubriendo su rostro, y un uniforme hecho de sombras que parecían vibrar al ritmo de un corazón que no era humano. En sus manos no llevaba armas, sino espejos, pequeños espejos redondos que sostenía como si fueran ojos, y sin embargo, cada vez que uno de nosotros lo miraba directamente, veíamos nuestras peores memorias, gritos de la infancia, fracasos, muerte, dolor, todo lo que habíamos intentado enterrar. Torres empezó a gritar, se arrancó el casco, cayó de rodillas y empezó a rascarse la cara hasta que sangró. ¡No me miren! ¡No me miren! ¡Está dentro de mí!, gritaba. Almagro intentó sujetarlo, pero lo empujó tan fuerte que cayó contra una roca y quedó inconsciente. Ruiz apuntó su arma hacia la figura, y ésta simplemente levantó uno de sus espejos hacia él. Lo que vimos en ese reflejo no tenía explicación, y lo que pasó después jamás se me borró de la mente. Ruiz cayó de rodillas al suelo como si algo invisible lo hubiese golpeado en el pecho. Su mirada estaba fija en el espejo, completamente ausente, como si hubiese sido desconectado de la realidad. Me acerqué para ayudarlo, pero cuando toqué su hombro, giró hacia mí con los ojos completamente en blanco. No era como antes. Esta vez, sus pupilas se habían desvanecido por completo, como si su alma hubiera sido extraída. Murmuraba cosas en un idioma que no reconocíamos, algo gutural, áspero, como si lo estuvieran obligando a repetir un conjuro antiguo. Un murmullo creciente empezó a llenar el aire. Primero fue un eco, luego una especie de canto coral, voces de hombres, mujeres, niños, todos repitiendo lo mismo desde diferentes direcciones del bosque. Pero no había nadie visible. Torres, aún sangrando de la cara, señaló temblando hacia la maleza. «¡Están viniendo!». Y tenía razón. A través del claro, empezamos a ver siluetas emerger del bosque. No caminaban. Flotaban. Eran sombras humanas, con uniformes idénticos a los nuestros, pero sin rostro, sin movimiento de piernas. Iban deslizándose como si el suelo no existiera. Uno por uno, fueron apareciendo detrás de cada árbol, cada arbusto, como una patrulla espectral que replicaba nuestra formación original. Uno tenía mi misma altura, otro tenía el parche de Almagro. Eran nosotros, pero deformes, como si una fuerza oscura los hubiera corrompido. Intentamos disparar. Nada. Las balas no salían. Las armas parecían de juguete. Almagro, que había despertado con la cabeza ensangrentada, gritó que corriéramos, pero no había salida clara. El bosque nos cerraba cada camino. Torres, completamente desquiciado, corrió hacia una de las figuras y la atravesó con el cuerpo. Literalmente la cruzó. Pero salió del otro lado, cambiado. Cuando se giró hacia nosotros, ya no tenía rostro, solo piel estirada, como cera derretida. Sus movimientos eran erráticos, torpes,
como si sus huesos ya no fueran suyos, y entonces habló, con la voz de mi madre. «¿Por qué me abandonaste?», dijo. Caí de espaldas del impacto emocional. Aquella voz no tenía derecho a salir de ese cuerpo. Era como si las entidades que nos rodeaban pudieran extraer nuestros recuerdos, manipular nuestras emociones y convertirlas en armas. El aire se volvió irrespirable. Todo empezó a temblar como si un terremoto silencioso estuviera rompiendo la lógica del lugar. Ruiz se puso de pie, o lo que quedaba de él. Caminó hacia el centro del claro y levantó el espejo de la entidad, ofreciéndoselo. Y la figura lo aceptó. Fue entonces cuando entendí lo que era ese objeto. No un arma, sino una llave. Un portal. El espejo reflejó un paisaje imposible. Un campo de batalla distorsionado, con nubes invertidas, soldados congelados en el tiempo, y un cielo que lloraba sangre. La criatura entró en él, y Ruiz, sin mirar atrás, lo siguió. Pero lo que vendría después cambiaría todo lo que sabíamos sobre la guerra. No sabría decir exactamente cuándo empezaron las cosas a ponerse raras, pero sé que fue justo después de que nuestro pelotón cruzara el límite del bosque de Karstov. Éramos 5 soldados desplegados en una zona que, oficialmente, no aparecía en los mapas recientes. Nuestro objetivo era claro: patrullar una región montañosa abandonada al este, recuperar equipo de una unidad anterior que había perdido contacto y salir. Nada más. Pero desde que bajamos del helicóptero, el ambiente se sentía denso, como si el aire mismo estuviera podrido. No había viento, ni aves, ni siquiera insectos. Solo un silencio absoluto que te llenaba el pecho con algo que no sabías si era miedo o presentimiento. Avanzamos en formación, con el comandante Ruiz al frente. Yo iba en medio, justo detrás de Torres y Almagro. Cada paso entre los árboles crujía como si estuviéramos caminando sobre huesos secos. A mitad del trayecto, encontramos los primeros indicios de que algo iba mal. Una radio oxidada tirada en el barro, aún encendida, emitiendo un leve murmullo distorsionado. Ninguna voz, ninguna frecuencia clara, solo una especie de susurro persistente, como si alguien o algo estuviera hablando, pero en una lengua que ninguno entendía. Ruiz la apagó sin decir una palabra, y seguimos. Pero ahí fue cuando las sombras empezaron a moverse. Al principio pensé que eran nuestras linternas, que el bosque espeso creaba ilusiones ópticas, pero luego las vi, figuras, oscuras, alargadas y quietas entre los árboles. No se movían como animales, no hacían ruido, y lo más aterrador, parecían estar mirándonos. No respondían a la luz, no retrocedían, solo observaban. Almagro fue el primero en notarlo también. Dijo en voz baja: «¿Esas cosas están más cerca que antes?». Ruiz nos mandó a callar, pero sabíamos que no eran imaginaciones nuestras. Llegamos a un claro donde se suponía que debía estar la estación de comunicación abandonada. Pero no había edificio, solo ruinas carbonizadas, como si algo hubiera ardido ahí hacía décadas. Y sin embargo, el suelo aún humeaba. Torres se adelantó para revisar una pieza de metal semienterrada, y fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Un alarido agudo, inhumano, que no venía de ningún lado y de todos al mismo tiempo. Las linternas parpadearon, la radio de Almagro se encendió sola y empezó a emitir un mensaje en código Morse, aunque nadie la había tocado. Ruiz intentó mantener la calma, pero su mano temblaba. Yo sentí un frío recorrerme la columna vertebral cuando una de las sombras cruzó rápidamente entre 2 árboles, justo frente a mí. No emitía sonido, no tenía rostro, solo una silueta delgada, larga y completamente negra. Pero lo que veríamos después cambiaría todo. Nos reagrupamos instintivamente tras ese grito que nos sacudió los huesos. Ruiz vociferó órdenes que apenas escuchábamos, porque todos estábamos paralizados mirando hacia el mismo punto. Una figura encorvada, semitransparente, se alejaba lentamente entre los árboles,
arrastrando algo, o a alguien. Corrimos tras ella sin pensar. No sabíamos si era uno de los nuestros, si alguien había sido arrastrado, o si simplemente nos estaban guiando hacia una trampa. Cada paso era una puñalada al instinto de supervivencia, pero el entrenamiento militar seguía imponiéndose sobre el pánico. No podíamos dejar a nadie atrás. No otra vez. El sendero nos condujo a un claro aún más abierto, una especie de pradera que no aparecía en nuestros mapas digitales. Estaba iluminado por una luna inmensa que colgaba en el cielo de forma antinatural, demasiado baja, demasiado redonda. Era como si la atmósfera misma estuviera distorsionada en ese lugar. Al centro del campo había tiendas de campaña destrozadas, cajas de munición oxidadas y cuerpos. Dios, los cuerpos, docenas, algunos en estado de descomposición avanzado, otros que parecían haber muerto solo minutos antes. Y lo más perturbador, todos con las pupilas completamente blancas y las bocas abiertas como si hubiesen gritado algo antes de morir. Uno de ellos llevaba el mismo uniforme que nosotros. Ruiz se acercó a uno para revisarlo. Le sacó la placa del pecho y palideció al instante. Este tipo es yo, susurró. La identificación era exactamente igual a la del comandante. Nombre, código, foto, todo. Almagro se persignó. Torres vomitó. Yo no podía moverme. Sentí como si el tiempo se hubiera doblado en ese lugar, como si estuviéramos viendo nuestro propio futuro. Ruiz quiso encender una bengala para marcar la zona, pero el encendedor simplemente no funcionaba. Ninguno de nuestros dispositivos respondía ya. Las radios, los relojes, las armas, todo estaba muerto. Y justo cuando intentábamos entender lo que estaba pasando, el cielo cambió. Las nubes comenzaron a moverse rápido, demasiado rápido, girando sobre nuestras cabezas como un remolino de tinta negra. El aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. Y entonces una figura descendió del cielo. No volando,